Carlos Montouto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Bienvenidos y bien hallados, sobre todo tú, que estabas desaparecido la semana pasada. Sí, yo desaparezco cuando me apetece ya a mi edad. Te Ya, llamas Guadiana, de segundo apellido, ¿no? Manolo sí. Gallego Guadiana. Bueno, Gallego Guadiana, sí, señor. Dos Gs, MGG. Jeje. Con- Vale, después de las risitas estas, no sé si ha sido Las de bueno, siempre cuando empezamos, pero siempre hay algún chacarrillo. ha sido bueno el chiste o Sí, no. sí, está bien. Jeje. Bueno, vamos con lo nuestro. Vamos a ser muy originales hoy, ¿eh? Bueno, hay un segundo tema que podríamos decir que no se habla mucho, pero el primero es original, original. La batalla de Madrid y las elecciones sin fin. Y anunciamos el segundo para que la gente no se vaya, porque esto les va a gustar. El negocio multinacional de la marihuana llega a España. Y hay algunos que se están frotando las manos en estos momentos y dicen, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, Me... frotando las manos, Sí, frotando las sí, manos. Están aquí. tío, sí, De los dineros. sí. Ay, Dios. Bueno, empezamos por la batalla de Madrid y las elecciones sin fin. No, no me querrás hablar de lo que está sucediendo en estos momentos. No, te quiero hablar de que si alguien piensa que el Sanedrín y el sainete de Quiroga y Quintero va a terminar hoy día 4 de mayo con el resultado que sea que se dé, más bloquista que nunca, es decir, más de bloques que nunca, pues está muy equivocado, porque es que os recuerdo que el día 26 de mayo, es decir, este mes, como los catalanes no hayan llegado al acuerdo y no está nada claro que lo consigan entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, hay repetición de elecciones en Cataluña. Y ya Yo, no estaremos hablando, a ver, no es política ficción, es decir, es que hay muchas posibilidades de que en lugar de estar hablando de Madrid, estemos hablando de Barcelona dentro de 2 semanas. Entonces, bueno, pues parece que es que España vive instalada permanentemente en un ciclo electoral sin fin, en donde todo se diagnostica, se analiza y se realizan estrategias en función de una permanente cita electoral que desde luego sirve para cualquier cosa menos para construir tejido social en el orden político e institucional. Y por el contrario, lo que sirve es principalmente, como hemos visto en la campaña electoral de Madrid, que termina hoy con sus elecciones, lo que sirve es básicamente para tribalizar a la población. De manera que yo pertenezco a mi tribu X y, bueno, al enemigo ni agua, ¿no? yo, ¿Eso es una receta sana de convivencia democrática? Evidentemente que no. Mm, eh, ¿Quiénes son los responsables de que estemos permanentemente en un ciclo interminable de campaña electoral y pre-campaña electoral? Pues a ver, a nadie se le escapa que tanto si Díaz Ayuso consigue gobernar finalmente después de estas elecciones, sea en solitario, sea con apoyo de Vox, sea con apoyo de Vox y Ciudadanos, o sea como sea, nos vamos a encontrar en una pre-campaña electoral a partir del día 5 de mayo permanentemente con alcance nacional por parte de Pablo Casado. Por tanto, decir que es, como decía el titular que te había preparado para el día de hoy, que nos encontramos en un ciclo de elecciones sin fin, no es exagerado. Es decir, responde bastante tristemente a la realidad en cuanto a que estas cosas son las que provocan un ruido principalmente mediático, también político, pero sobre todo mediático, que además sirve como gran pantalla para ocultar otras muchas cosas, ¿no? sí. O para eliminar debates sanos y necesarios dentro de una sociedad con supuesta convivencia democrática sobre temas que son de máxima urgencia y de máxima necesidad, que no se abordan en esa clave de construcción nacional, es decir, de construcción de país como conjunto de ciudadanos que conviven en un territorio, sino que se abordan única y exclusivamente desde el derribo y acoso del contrario, porque ya sabemos que en la guerra todo vale. Y de ahí los términos belicosos que se han venido empleando todo el tiempo, desde todos los frentes y todos los puntos de vista, ¿no? El mismo hecho
de utilizar la palabra frente ya indica demasiadas cosas, ¿no? Estos términos belicosos de la batalla de Madrid, al fascismo se le combate, No márchate y pasarán. cierra la marcha, Pablo Iglesias, márchate y cierra la puerta el 4 de mayo. Es decir, este tipo de mensajes que pues ciertamente construyen poco, ¿no? Habría que ver, de todas formas, y me parece que es sano recordar, dado el día que soy, y que se supone que a partir de mañana hablamos de otra cosa, al menos de otra cosa en cuanto a lo sucedido durante esta campaña y pre-campaña electoral de Madrid, que tanto se ha presentado en clave nacional, un poco de dónde venimos para ver a dónde hemos llegado, ¿no? En la medida en la que nos han hecho a todos partícipes desde Madrid de lo que les pasa en Madrid sin que el resto de ciudadanos que no vivimos en Madrid podamos votar en estas elecciones, pero nos lo han hecho tragar como si fuera literalmente algo en lo que nos va la vida, y se decía que estas eran unas elecciones en absoluta clave nacional, que lo que pasara poco menos es el destino de España lo ventilan solo los madrileños. El resto de España no decide nada respecto de qué va a pasar en el territorio que todos compartimos, ¿no? Me parece que es interesante este ángulo, digamos, del análisis, en la medida en la que ya de entrada observamos cómo se produce un minimalismo del debate político reducido a la villa y corte, porque todos sabemos que es en la villa y corte donde se parten los cacaos, ¿no? Y de ahí el enconamiento tan feroz, el guerra civilismo a cara descubierta que se ha visto en una campaña electoral y una pre-campaña que yo quiero recordar que arranca con un polo, con un eje muy concreto, que es el eje de Díaz Ayuso contra el mundo. Es decir, Díaz Ayuso convoca, como recordaréis, de manera sorpresiva, unas elecciones anticipadas a las que tratan de zancadillear desde el PSOE más Madrid, recurriendo a los tribunales sobre la base de que no se había, que se iba a hacer una moción de censura que finalmente no tenía mucho sentido ni efecto y que no se llegó a realizar, puesto que además podían haberla preparado mucho antes y no la hicieron. Y que se produce esta convocatoria de Díaz Ayuso como consecuencia de un intento de moción de censura fallido en la comunidad autónoma de Murcia. Y arrancamos de eso. En ese momento decía el eje de la precampaña y de la campaña ya se venía larvando, se venía viviendo y todos nos enterábamos, aunque no viviéramos en Madrid, desde hacía meses y meses en torno a la gestión de la pandemia y en particular respecto a las licencias que Díaz Ayuso como verso suelto en las reuniones interterritoriales con el Ministerio de Sanidad y los responsables de las comunidades autónomas en materia sanitaria, pues como verso suelto, llevando un discurso casi contrario al discurso general, inclusive de comunidades autónomas de su propio signo político, convierte Díaz Ayuso a Madrid en una especie de exención de las restricciones generales impuestas en el resto del Estado, que le lleva a construir un discurso por el cual establece un modelo de gestión completamente distinto al modelo de gestión del gobierno totalitario, del gobierno bolivariano, socialcomunista, que entonces presidía en Moncloa Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Este es un discurso que, si lo pensamos bien, es un discurso pues que desde fuera de Madrid nos parece pueril, pero que en Madrid ha calado tanto que leía una noticia, Manolo, en el día de ayer, donde se explicaba que en Madrid se puede pedir una pizza llamada Madonna Ayuso, también una cerveza con su cara en la etiqueta que se llama La Caña de España, y platos de calamares a la Ayuso llamados con un par de huevos. Esto nos da idea del cazurrismo, Sí. en el que, si se quiere, se ha construido ese discurso provinciano, pero recordemos que Madrid, aparte de que España está en Madrid, Madrid está en España, esto refleja
esta idea muy extendida de que prácticamente todos los pueblos y los pueblerinos de España viven en Madrid o tienen representación en Madrid, y puede ser un discurso todo lo estúpido que se quiera, lo pueril que se quiera, lo banal, frívolo, lo que usted quiera, pero que tiene una indudable pegada en las mentes en particular de aquellas personas muy pegadas al día a día, con poca perspectiva y poco Pero juicio si has puesto crítico. calificativos a lo que acabas de decir, que los comparto todos, las personas que se comen, entre comillas, esos calificativos, esas tonterías, ¿cómo las calificas a las personas ya? Es decir, em, Bueno, eh, bueno, yo no califico de ninguna manera porque estoy calificando conceptos o ideas a las personas, paso de insultarlas, pero si quieres insultarlas tú, pero yo no lo voy a hacer porque habrá gente me de todos los apetece mucho, tipos. pero me apetece mucho hacerlo, pero tampoco lo voy a hacer, pero que se lo imagine la gente. Es decir, Pues a ver, indudablemente toda la rama de la hostelería, que es una rama muy importante de empleo en España, y no solamente hablo de los empresarios hosteleros, también de los puestos de trabajo que dependen de la hostelería, al margen del análisis del viva en las cadenas que impera bastante en ese sector, en donde ya sabemos que las condiciones de explotación laboral y de precariedad son absolutas, o si no en todos, en muchos de esos negocios de bar y de restaurante, ¿no? Con gente trabajando por 5 euros la hora, cuando no incluso menos, etcétera, etcétera, y unas condiciones de horario totalmente abusivas antes de la pandemia. Bueno, pues son gente que compra claramente ese discurso de, oh, gracias mamá Ayuso, que te has mantenido frente a los totalitarios sin razón que nos oprimen desde Moncloa y nos has permitido continuar abiertos sirviendo cañitas hasta las 11 de la noche. Puede resultar, como digo, pueril visto desde fuera de España, puede resultar insolidario, injusto, lo que se quiera, pero a base de repetir con sus enormes voceros mediáticos este discurso, el discurso de hay otra forma distinta de hacer las cosas en Madrid. A fin de cuentas, en Madrid no nos hemos muerto como decían que nos íbamos a morir todos y hemos conseguido sobrevivir al virus. Pero déjame acabar el argumento suyo. Hemos conseguido sobrevivir al virus sin necesidad de hundir la economía, en teoría, otra mentira más, sin necesidad de hacer restricciones absolutamente totalitarias más propias de una dictadura. De ahí el eslogan igualdad o socialismo, ¿no? O igualdad o comunismo, con el libertad, que libertad, finalmente comunismo, dice. libertad, ¿no? No igualdad, perdón, libertad o comunismo, ¿no? Al que apela esta señora hasta la fecha y a partir sobre todo del momento en el que entra en campaña Pablo Iglesias, que es la otra derivada que ahora comentaremos. La realidad es que ese discurso de victimismo de Madrid, que es un discurso muy conocido, que es el discurso de los nacionalismos que recurren a una inventada o no opresión de un ente o un poder superior, en este caso del Estado central, que se además ilustra con un modelo de supuesta supervivencia frente a la crisis sanitaria de forma aparentemente más ligera o con menos restricciones que en el resto del Estado, para no obtener unos resultados esencialmente distintos en materia sanitaria, esencialmente distintos, es un discurso que cala no solamente ya, antes he mencionado el sector de la hostelería, pero ha calado en Madrid de una manera muy, 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 muy notable. Claro, construido, sí, Manolo, dime. No, quería decirte que esencialmente diferentes en lo de las tasas que tienen de morbilidad de contagio, de ocupación de camas y de UCI son unos de los más altos del país. En ese sí que hay diferencia. Lo que no hay diferencia esencialmente con el resto del país es en lo económico, porque según han dicho diferentes, bueno, opinadores, pero no, los opinadores utilizando datos de oficiales, la economía más o menos igual, es decir, que ahí no se ha salvado nadie. Y además, la hostelería de Madrid es uno de los lugares que no ha recibido ayudas directas del gobierno de la comunidad, así como aquí en Valencia.
no digo que todos los bares, hosteleros y restaurantes hayan recibido ayudas directas, pero sí que ha habido ayudas directas al sector de la hostelería. Algunos no habrá pillado, pero en Madrid no ha habido cero patatero. Pero si es Y que no importa, Manolo, que no importa, es que no importa. no, Es pero que en los datos sí eso que de queda que claro, es decir, que no la economía nos ha salvado y en la tiene malos dialéctica, datos sanitarios. en la dialéctica electoral, Mm. el hecho de que tú respondas o no respondas a la verdad, cada día más, en esa época de posverdad, En eso estoy de acuerdo. resulta ser un valor que no cotiza. En eso Es estoy de decir, acuerdo. esta idea de que como en Madrid no se vive en ninguna parte que ha extendido esta señora durante los últimos días de la campaña es manifiestamente falsa y desmentida por todas las ratios que se quieran consultar. Sí. Pero la gente que va a tomar cañitas o sale a la casa de campo o sale al retiro no está mirando las ratios. Y cuando le dan las ratios que demuestran que es mentira lo que está diciendo esta señora, de que como en Madrid no se vive en ninguna parte en España, entonces te dicen que eso quién lo ha dicho. Eso de dónde ha salido, que eso es mentira, que esto, ¿quién lo dice? El Instituto Nacional de Estadística, ya ves tú, en manos de Pedro Sánchez. ¿O quién lo dice? La Tesorería de la Seguridad Social, ya ves tú, en manos de Pedro Sánchez. ¿O quién lo dice? El CIS, ya ves tú, Tezanos, en manos de Pedro Sánchez. Es decir, ya tienen el contradiscurso hecho para que aunque tú les desmontes con realidades, como Sí. le ocurrió con el único debate electoral en el que participó la señora Díaz Ayuso en televisión española, si no recuerdo mal, eh, con Mónica García, que sí que le empezó a sacar una serie de gráficos para demostrar que todos esos axiomas sobre los que construye su idea de el Madrid triunfal que se alza gracias a la libertad frente al totalitarismo bolchevique del comunismo y el Mm. socialcomunismo de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, tú te puedes reír, pero es un discurso constante Sí. que, unido a por un lado, los altavoces mediáticos que de forma permanente atronan en Madrid repitiendo la misma consigna y los mismos discursos, por una parte. Y por otra parte, esa apariencia de una pseudonormalidad relativa que se supone que se disfrutaría en Madrid durante la pandemia y que no se ha disfrutado en el resto de España, hace que su discurso haya calado de una manera extraordinaria en muchísimos madrileños que en otras circunstancias no hubieran votado siquiera al Partido Popular y que ahora proclaman su fe por Ayuso como la gran salvadora. Y aquí es a donde yo quiero ir a parar. El problema está en que la campaña, por el lado contrario, se ha jugado en términos también de salvación, de ahora o nunca, de no pasarán, de frentismo absoluto, desde el momento en que Pablo Iglesias irrumpe en la campaña. Desde el momento que Pablo Iglesias irrumpe en la campaña y el eslogan de Ayuso pasa a ser de socialismo libertad a comunismo libertad, indudablemente que el objetivo de Pablo Iglesias era un objetivo muy arriesgado, que era conjurar el riesgo que las encuestas apuntaban de que podrían quedarse fuera de la representación con el mínimo del 5% en la Asamblea de Madrid, pero también es verdad que la campaña que una vez Mónica García desde Más Madrid rechaza la candidatura unitaria con Podemos, cambia de plano a partir de que el primer y único prácticamente discurso de Podemos y de Pablo Iglesias es la lucha antifascista y la alarma antifascista. Sí. Este es el discurso incluso antes de las cartas con amenazas y con balas. Sí. Es el discurso de hay que evitar que Vox entre las instituciones, con lo cual personalizan Vox. Yo hace varias semanas que hablamos de esto te dije, Vox no le queda otra, visto la tendencia de intención de voto, que puede incluso hacer de Vox un elemento residual, suponiendo que no se quede incluso fuera, que lo veía difícil, de la Asamblea de Madrid. A Vox no le queda otra que radicalizar su discurso para separarse de Díaz Ayuso, dado que en lo esencial y en lo pragmático no se pueden alejar, tienen que alejarse en materia de símbolos.
y para alejarse en materia de símbolos tienen que buscar actos de provocación, como ya han hecho en otras ocasiones. Ya empezó en su día haciendo Ciudadanos y ya hizo Vox, en particular en Cataluña, en algunos otros lugares donde se presentan sabiendo que van a ser recibidos con abucheos, cuando no directamente con amenazas, y presentarse a su vez como víctimas. Si antes lo digo tú, bueno, cuando te lo dije, pero bueno, eso no le diste mucha importancia. Me gustaría que te revisen los vídeos. Pero claro, nadie es profeta, es decir, podía no haber sucedido así, pero había muchos boletos de que sucediera así, y sucedió, si antes lo digo, en Vallecas. Se fueron a Vallecas a hacer un mitin, y a partir de ese momento todo cambia. Todo cambia entre comillas, es decir, mientras que el eje de la campaña era un enfrentamiento que buscaba Díaz Ayuso con Pedro Sánchez directamente, Sí, en clave indudablemente de Partido Popular Nacional, sí. es decir, aquí estamos nosotros que representamos un modelo de gestión distinto frente al modelo de Pedro Sánchez. Mientras que eso se planteaba hasta la llegada de Vox a Vallecas en esos términos, y mientras Gabilondo seguía sin situarse muy bien, y incluso, bueno, pues Gabilondo acaba siendo un poco la voz de su amo, de Iván Redondo y de la camarilla de asesores personales del propio Pedro Sánchez, al que pilla contrapié porque se suponía que no había tiempo material para que en una federación tan volátil y tan habitualmente, recordemos que Pedro Sánchez tuvo que poner orden y descabezar a la Federación Socialista Madrileña cuando llegó al poder en el PSOE, ¿eh? Es Sí, decir, siempre ha sido una federación, la madrileña, de los socialistas, muy palaciega y con muchas cuchilladas. y de mucho navajeo, sí, sí, sí. Sí, claro. Entonces, y entonces, como no había tiempo de cambiar a Gabilondo ante la imprevista convocatoria de elecciones anticipadas, pues se decide mantener a Gabilondo, pero bajo estricto y férreo control de los asesores de Pedro Sánchez, con Iván Redondo a la cabeza. Y también Sobre tendrá eso. que ver, creo, Carlos, el hecho de que son unas elecciones para 2 años y habrán dicho, bueno, 2 años más, Gabilondo puede seguir, pero yo no creo en un Gabilondo dentro de 2 años ya como candidato. Sin duda, de hecho, está propuesto para defensor del pueblo, ocurra lo que ocurra en estas elecciones, hombre, salvo que fuera presidente, Gabilondo, pues se encuentra primero con esta idea, que además rompe bastante las expectativas de la izquierda, de hacerla de Pilatos, ¿no? De negar 3 veces al padre, ¿no? Y decir, yo con este Pablo no voy a ninguna parte. Mm. Eh, eh, mm, a que se suma casi al mismo tiempo, se sucede casi al mismo tiempo que el no de Mónica García a ir en una candidatura conjunta, lo cual deja al partido de Pablo Iglesias en una situación un poco de outsider, ¿no? En el sentido de que, bueno, tengo los míos y solo tengo los míos, porque está diciendo el PSOE, bueno, no lo creemos, ya lo arreglaremos, Ángel, esto lo tenemos que hablar, bla, 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 pero bueno, en principio esa era la declaración formal, en la línea que Iván Redondo y el séquito de asesores de Pedro Sánchez le había exigido a Gabilondo inicialmente, de tratar de buscar como fuera los votos de Ciudadanos, que indudablemente con Pablo Iglesias no, con este Pablo Iglesias no. Pero esa frase, con este Pablo Iglesias no, es el clavo que termina de cerrar el ataúd, entre comillas, de Pablo Iglesias, y me explico por qué. A ver. Porque esa demonización. Vamos a ver, en Madrid, que aquí no nos damos cuenta, cuando los que no estamos en Madrid, pero en Madrid es cierto que existe una enorme demonización de Pablo Iglesias, que ha crecido exponencialmente, con ataques permanentes, no solo de Vox, sino en particular del Partido Popular y de todo su entorno, dirigidos no contra Mónica García, que se ha salvado prácticamente de las críticas, digamos, de primera plana, del titular. Los titulares de crítica de la derecha han ido siempre dirigidas a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez. Nunca han ido dirigidas ni contra Gabilondo ni contra Mónica García. Hablo de los titulares. Luego, en la letra pequeña, si quieres, sí que puede haber alguna referencia, pero por quien se ha ido directamente y a la cabeza ha sido a demonizar a Pablo Iglesias principalmente. Mm. Esto se convierte en un verdadero problema para Pablo Iglesias en el momento en el que
por mucho que le trate de quitar hierro, Ángel Gabilondo dice que yo de con este Pablo, no, con este Pablo yo no voy a ningún lado. Porque hasta el propio Partido Socialista, en teoría, de forma oficial, aunque luego no te lo creas y hagan lo contrario, etcétera, etcétera, está diciendo no voy a pactar con Podemos. ¿Y qué recorrido le queda a Podemos? Pues tal vez le hubiera podido quedar el mismo recorrido que ha utilizado Mónica García con Más Madrid, que ha sido la única que ha hablado todo el tiempo de gestión. Gestión, gestión y gestión. Es la que más ha insistido, tanto en sus mítines, sobre todo en particular en materia sanitaria, que es la materia que ella más domina, pero que está anudada directamente con una de las grandes preocupaciones, no solo de los madrileños, sino de todos los españoles, como es la pandemia, ¿no? En la gestión de la pandemia. Pero ha sido quien más punta le ha sacado. Es decir, Pablo Iglesias no ha conseguido desembarazarse, por ejemplo, del mantra de que él era el responsable de las residencias como jefe del mando único en el momento en el que asume inicialmente en el mes de marzo, abril y mayo, aunque fuera mentira y no fuera él, y se haya explicado por activa y por pasiva, ese mantra ha continuado permanentemente flotando en el ambiente hasta calar, no solo entre aquellas personas convencidas, votantes per se y todos a una fontovejuna del Partido Popular o de Vox, sino también en amplios sectores votantes potenciales, tanto de Ciudadanos como de la parte más moderada del PSOE, ojo, Es decir, esta demonización en Madrid de Pablo Iglesias ha sido una barbaridad. Si ya venía de antes, a raíz de su irrupción y de convertirle directamente en diana y objetivo de toda la derecha y extrema derecha de Madrid, y hablo específicamente de la Villa y Corte de Madrid, a Pablo, ¿qué le quedaba? Le quedaba en esta maniobra arriesgadísima que hizo de irse, dejar la vicepresidencia del gobierno e irse a la Comunidad de Madrid, a batirse el cobre en la Comunidad de Madrid, ¿qué le quedaba? El enfrentamiento directo con Vox. Y de ahí no ha conseguido salir. Y ahí es cuando se traba toda la campaña, primero con la llegada, decía yo antes, de Vox a Vallecas, después la famosa foto conseguida de la piedra, después la retaíla de cartas bomba, en donde de qué ha hablado Pablo Iglesias en grandes titulares, que a fin de cuentas es lo que la gente le llega, porque luego los programas, las entrevistas largas, las declaraciones más específicas sobre cuestiones como son los temas que verdaderamente importan, todo eso a la gente no le llega, y menos cuando a partir de lo que sucede con las cartas con amenazas y balas y lo que sucede con la suspensión de los debates electorales a consecuencia de lo que sucede en aquel debate radiofónico de la cadena SER, ya no vuelve a haber más debates públicos. Entonces, a partir de ese momento, el discurso de Pablo Iglesias queda en un discurso que es muy fácil y ha sido muy fácil de rebatir por la derecha. En el momento en el cual tú estás hablando todo el tiempo de que qué preocupación, que me amenazan, que es que no hay quien lo soporte, que el acoso que sufren mis hijos, el acoso que sufre, que tú personalizas tanto una campaña política, estás sacando del debate qué es de lo que verdaderamente hay que hablar en una campaña política, que son los intereses generales de la población y no los tuyos propios, por muchísimas razones que tenga, por supuesto, para quejarse el señor Pablo Iglesias. Pero han conseguido despistarle, sacarle del sitio, porque además de eso se le contesta muy fácilmente cuando se le banaliza su discurso de víctima por las amenazas de la derecha y de la extrema derecha, y aparece la carta detectada también con balas contra Isabel Díaz Ayuso en Barcelona. La derecha ya lo tiene hecho. Es decir, pero tú que te crees bonito, que eres el único, pues si vas a llorar, como le decía Monasterio, anda, vete a llorar a tu casa, vete a llorar a Galapagar. Claro, o sea, quiero decir, si juegas, juegas. Y si juegas, aunque por supuesto no estoy ni remotamente ni justificando ni legitimando, y es indudable que eso puede generar una cierta corriente de simpatía, entre comillas, para una parte de la población, que aunque solo sea por aquello de me alío con el perdedor o con el que está siendo más maltratado de todos ellos, y oye, porque solo sea por simpatía de lo mucho que le están fastidiando, pues voy y le voto, ¿no? Pero eso es un margen muy pequeño de gente. La realidad es que en Madrid
la derecha ha conseguido su propósito todo el tiempo y la izquierda no ha sabido, salvo, si se quiere, un poquito más Madrid, pero en unos sectores de población muy concretos, que son las mujeres, un segmento de población importantísimo, pero bueno, no todas las mujeres, claro, pero sí una parte importante de mujeres y los jóvenes, que son quienes probablemente están apoyando ese repunte que daban las encuestas hasta el día de hoy de Más Madrid, incluso con la posibilidad de acercarse muy, pero que muy mucho al Partido Socialista. La realidad es que la irrupción de Pablo Iglesias ha sido totalmente anulada por la campaña de las amenazas, por haber no sido capaz, no digo que con intención, no sé si es una estrategia equivocada, si tiene demasiadas servidumbres del sufrimiento personal del propio Pablo Iglesias y de su mujer, pero lo cierto es que no ha podido salir de esa trampa que le han tendido, en donde no ha podido explicar ningún, o salir o trasladar consignas o mensajes de alcance general a la población que, uno, rompan su demonización y, dos, rompan esa equidistancia que se ha trasladado y que ahora mismo estoy convencido de que atenaza a muchísimos madrileños que estén yendo a votar y madrileñas que estén yendo a votar de con Vox no, pero con Pablo Iglesias tampoco, estableciendo una especie de paralelismo entre que Vox, oye, qué mal Vox, claro, no, Vox, no, hombre, Vox, claro, Vox, o sea, pero Pablo Iglesias es igual de malo. Es decir, ese paralelismo de igual de malo es un paralelismo que, os lo creáis o no, desde fuera, desde la periferia, no lo entendemos porque tal vez lo vemos de otra forma, pero la gente que vive en Madrid, de todo tipo de capas sociales, lo tiene tristemente muy asumido. Es decir, tanto miedo les da a Pablo Iglesias, lo cual es absurdo, pero es así, porque se le ha demonizado tanto y por tantos lados, y solo faltaba el remate del tomate, que es que han sido, uno, la aparición de las vinculaciones entre algunas de las personas que se enfrentó con la policía en aquel mitin de Vallecas, con Podemos, Sí. por una parte, para rematar ya definitivamente o darle munición con el que pueden estar haciendo tertulias y tertulias, programas y programas, titulares y titulares, columnas y columnas, durante semanas, los voceros de la derecha y de la extrema derecha, por una parte, y otra, para darle todavía más la razón a Díaz Ayuso como ejemplo de modelo alternativo distinto a la política, cosa que ningún otro candidato a la Comunidad de Madrid tiene, te gustará o no, pero el modelo este liberal provinciano, en el peor sentido de la palabra, nacionalista pacato, de madrileñismo paleto que tiene Díaz Ayuso, es un modelo. No hay otro modelo. El otro modelo es el oficial leí que hoy viene de Moncloa. en un tuit que he visto en las redes para hablar de eso que acabas de decir, eso de madrileñismo pacato y pueblerino, con olor, decía, con olor a Barón Dandy y a naftalina, ¿no? Sí, claro, claro. Es Refiriéndose a el, la corrida de toros, a las ventas, mantilla, olor a Barón claro, Dandy y de Arturo Fernández, Majete, sí, Majete, claro. sí. Bogata de calamares y la Cup of Coffee en la Plaza Mayor de Madrid, estas cosas, claro, claro. Bien, Entonces, a ver, falta otra bomba más, por yo te si quiero no decir tenía algo de Pablo bastante. Iglesias antes de que salgas del tema de Pablo Iglesias. No quería insistir más en Pablo Iglesias Yo te porque, quería eh, pues, decir una cosa. Pablo Iglesias ha declarado que salga lo que salga, se piensa quedar en la Asamblea de Madrid. Es bueno, decir, eso Pablo lo dice Iglesias hoy. también, por lo que decíamos antes de dentro de 2 años, ¿estará pensando Pablo Iglesias en las elecciones ya de dentro de 2 años? Porque Bueno, un vicepresidente de gobierno, un líder del partido durante mucho tiempo que ha sido, ahora parece ser que ya no va a seguir siéndolo, que va a haber relevo, pero que haya hecho la declaración públicamente en medios de comunicación que sea el resultado que sea, él se va a quedar en la Asamblea de Madrid, es mucho decir, porque puede ser que se tenga que dar de simple, nada, de bueno, concejal, no sé cómo se llaman allí. yo, fíjate, Él está hablaba pensando con en 2 esto, años. Si ha hecho esa declaración, hablaba, es que está hablaba, pensando hablaba con gente de Madrid precisamente este fin de semana de esto, y a mí lo que me decían, bueno,
se va a quedar aquí gente que no va a votar a Pablo Iglesias, por ejemplo. Va a votar otras opciones, pero de izquierda, pero no a Pablo Iglesias. Lo cual me parece muy legítimo. Pero me decía, bueno, vamos a ver, primero, tiene toda la pinta de que es que se quiere retirar. O sea, retirar de la política activa, no desde el punto de vista, no desde la política activa, perdón, lo he explicado mal, desde la política, es decir, hacer un poco el Monedero 2. Es decir, quedarse como un influencer en política muy destacado, indudablemente lo sería, pero no figurar abiertamente en la política desde institucional. el punto de vista de representación institucional. Exacto, porque entre otras cosas ya ha tenido la experiencia de la política a nivel institucional y me imagino que ha debido salir bastante escaldado con lo que haya visto, aunque no lo haya contado. También es verdad que le honra, todo hay que decirlo, igual que se le puede criticar por unas cosas, se le puede, es decir, ha tapado todas las bocas de aquellos que decían que lo único que querían era el sillón, porque alguien que solo quiere el sillón se aferra al sillón, no suelta el sillón, sea por una razón justificada como la que él argumenta de que de caso de no haberse presentado, como buen mesiánico que es, si él no se presentaba como salvador del partido, pues el partido podía desaparecer en Madrid, o sea, porque esta sea una excusa, haya sido una excusa inventada realmente para ir trazando de una manera progresiva su desaparición de la primera línea del partido político que fundó, sin perjuicio de que él pueda seguir en la sombra, pues como ha hecho qué sé yo, Felipe González en el PSOE, o sobre todo Aznar con FAES y el Partido Popular, siendo una influencia decisoria dentro de ese partido. Pero, a ver, esto es el terreno de las especulaciones. A mí... Pero él hace esas declaraciones de que se piensa quedar, porque claro, si ahora se Sí, va bueno, a claro, votar, sí, bien, bien. Bueno, pues si son a 2 vuelta, años. si desaparece. Son 2 años, dejo de estar tanto en la diana, que es cierto que hay un elemento ahí de desgaste personal que me comentaban, que puede tener una importancia también decisiva Sí, a nivel familiar sí, incluso, sí, sí. que provoque que, bueno, pues se pueda quedarse como parlamentario en Madrid 2 años, un poco, no digo de vacaciones, pero un poco creciendo en un perfil más bajo, y luego o salir del partido con responsabilidades institucionales o asumir otras responsabilidades institucionales en 2023, suponiendo que el gobierno de coalición aguante hasta el 2023 y no haya un adelanto electoral a nivel central, que también puede suceder. A ver, yo decía, porque no me quiero centrar en Pablo Iglesias, claro, yo me quiero centrar más en las posibilidades de la izquierda y que entiendo que la izquierda ha hecho muy mal, porque esta campaña ha estado secuestrada permanentemente por la derecha, hasta el punto de que incluso se han estado riendo bastante de las quejas a veces airadas, como las de Pablo Iglesias, otras veces incluso hasta, bueno, con cierta ternura, vamos a decir así, del señor Gabilondo cuando hablaba de los valores, ¿no? Es que, claro, luego la realidad es tozuda y de pronto salta el bombazo justo antes de las elecciones de que el gobierno español presenta el sábado, este sábado o este viernes, el famoso plan de infraestructuras para las ayudas comunitarias, para obtener las ayudas comunitarias en el último día del plazo, y resulta que ahí se sabe, inmediatamente se filtra, que una de las cuestiones que aparecen en ese plan de infraestructuras es la desaparición de la reducción de 3.400 euros por la tributación conjunta en el IRPF, que afecta en toda la línea de flotación a tantos y tantos y tantos y tantos millones de familias, de matrimonios que efectivamente realizan la tributación conjunta y además se amparan en que esto es una recomendación de la IREF. Hay que explicar que la IREF, que es cierto que es una recomendación, vamos, casi una exigencia de la IREF, que es de agosto de 2020, en donde la IREF, que hay que explicar, digo, que es la agencia independiente de responsabilidad fiscal que depende no del gobierno, sino de las instituciones europeas, y existe un equivalente a la IREF en todos los países de la Unión Europea. Esta agencia utiliza un argumento, en mi opinión, tan peregrino para justificar esa desaparición,
con cómo el que justamente la existencia de esa ayuda o de esa deducción o de esa reducción está provocando a ver si lo digo bien, una desincentivación del empleo, particularmente de las mujeres, que es la segunda, en las familias en que trabajan dos, es normalmente la segunda o más residual y por tanto con salarios menores, porque es quien tiende generalmente a realizar la conciliación familiar en un primer plano, y que con esta justificación aparentemente de defensa de la igualdad, de la eliminación de la brecha salarial por cuestiones de género, de la conciliación familiar y la desaparición de la igualdad y de esa brecha también, promueve la desaparición de esa deducción. Oiga, mire usted, y eso me lo tiran así, calladitos, sin explicarlo, sin hacer un debate serio sobre esto, sin establecer contramedidas, un gobierno que ha demostrado que hasta la fecha sus ayudas justamente a la gente que más las necesita, porque esta medida afectaría precisamente en mayor medida como un aumento literal de impuestos, es decir, de tributación a las clases bajas y a las clases medias, que son el grueso de los votantes de la propia izquierda. Eso lo tendríamos que explicar más detenidamente, ¿no? Porque yo también me pierdo ahí, ¿eh? Hombre, vamos a ver, es muy Yo me sencillo. pierdo, se perderá más gente, me imagino. Si tú estás casado con tu mujer y El tú ganas 25. 30.000 euros al año, es un ejemplo, Sí, y bueno, con tu mujer o con tu marido, me da igual, ¿no? En estos sí, casos. Y uno gana 30.000 y el otro gana 10.000 al año, es un ejemplo, sí, ¿vale? Ganáis en total 40.000, ¿verdad? sí. Vale, si tú haces la declaración conjunta, la declaración conjunta te permitía, precisamente por esa situación de convivencia, de relación matrimonial, Sí. y más aún todavía si hay cargas familiares, porque también se aplica para las familias monoparentales, Mm. solo que con un importe menor, pero te permitía de esos 40.000 declarar no por los 40.000 que ganasteis entre los dos, sino 40.000 menos 3.400. Vale, ahora entiendo. Es decir, Si había un yo te quito los 3.400 con la excusa de que es que es incentivo que el que gana 10.000 gane más o tenga más interés en conseguir un empleo mejor, o sea, otra vez la lógica puramente neoliberal de que si no trabajas y no ganas suficiente dinero y eres pobre es porque eres tonto. ¿Y eso por qué? Es que no te lo mereces. pregunta, ¿afectaría solo a los que hacen la Hombre, declaración claro, esa es conjunta? la declaración de la renta. No, Pero no, no, no. conjunta. Claro, pero es que vamos a ver. Repito, si tú quitas esa reducción, en vez de tributar y pagar sobre 37 menos 36.600, Vale, ¿no? En el sí. ejemplo que hemos puesto, estarías tributando sobre 40.000. Pero me refiero a las personas, a los matrimonios, a las parejas que hacen la declaración conjunta. Claro, No a claro. los que la hacen por separado, que puede ser el caso. Hombre, vamos a ver, Eh, puede haber gente que le interese hacerla por separado, sí, particularmente cuando por porque tengan razón de cómo un pequeño obtienen. negocio o sean autónomos. Claro, vamos a ver, expliquemos esto, pero no nos perdamos mucho en esto que es Y anecdótico en porque realidad, o muy técnico. son menos 10, ¿eh? Claro, por eso digo que es muy técnico, no nos perdamos en esto, pero la importancia, ¿dónde está? La importancia está en que desde luego tú puedes hacer la tributación conjunta o separada. Se hace separada normalmente cuando alguno de los dos tiene una serie de elementos que puede deducirse que si la hiciera conjuntamente los perdería, y entonces hacer las cuentas de una forma y de la otra y dices, me conviene más hacerla separada. ¿Por qué? Porque me Vale, voy a poder deducir esto, esto y esto, que de la otra manera no podría. Pero eso es pequeña minuta, eso es muy poca gente la que está en esa vale, situación. vale, vale. Puede representar, no sé, no tengo los índices, habría que preguntarle a los de Hacienda, ¿no? Pero muy poca gente. El grueso, gruesísimo de los declarantes que constituyen familia lo hace por vía conjunta. Por tanto, esto afecta directamente a las clases medias y bajas principalmente, en donde la diferencia de pagar 800 euros más o menos en una declaración de renta no es ninguna tontería. Y estás, en definitiva, con esto subiendo los impuestos justamente a tu posible o potencial nicho de votantes.
Y Vale, esto no se de manera explica. Y indirecta están además, subiendo los impuestos. y además no se explica, vale, sí, mira, vamos a hacer esto porque lo tengo que hacer, porque Europa me lo está pidiendo, pero a cambio vamos a hacer esta serie de contrapartidas para poder equilibrar esto que por un lado vas a pagar más, pero por otro lado vas a pagar menos. No se está introduciendo encima en un gobierno que tiene un déficit de credibilidad absoluto en cuanto a materia de asistencia social durante esta pandemia. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que no ha sido eficaz en la tramitación ni en conseguir hacer llegar, ni en tiempo, ni en forma, a esas ayudas que a veces son irrisorias de 20 euros, de 30 euros, de 50 euros, que se están pagando, por ejemplo, en el mejor de los casos, que finalmente te den ayudas de alguna clase, precisamente como consecuencia de la situación de la pandemia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es lo que le faltaba, el remate del tomate, que le faltaba a esta campaña electoral para que definitivamente entre un modelo alegre, vitalista, aunque sea más falso que un duro de 2 pesetas, y un mensaje totalmente positivista de Bambi, de todo es fabuloso en Madrid, en la leche, y vienen los franceses, y viene el mundo entero, viene a Madrid, nos felicitan y están copiando el modelo, y qué orgullosos estamos de ser madrileños. Entre ese modelo, aunque sea una ilusión, una falsedad absoluta, y el modelo tristón de que y encima te la cuelo por detrás y con retranca y te subo los impuestos cuando te había dicho que no. A ver, Está claro, vamos a ver, pongamos las cosas claras. está claro. Pongamos las cosas claras. Los únicos que han hecho una campaña mediante de la izquierda medianamente razonable, pero con muy poca capacidad de proyección en los medios de comunicación, porque no tienen cuota de poder en los medios de comunicación, ha sido Más Madrid. Vale. Esta es la realidad. Entre que Pablo Iglesias se ha enredado y se acaba perdiendo en el tema de las amenazas y el victimismo, y de ese discurso no ha podido salir o Sí, no ha sabido salir, por un lado, y de la tibieza y las contradicciones de un candidato socialista que en realidad es un candidato tutelado directamente por el séquito de asesores de Pedro Sánchez, con lo cual le arrastra todo lo bueno o lo malo que haga el gobierno de Pedro Sánchez, como por ejemplo lo que acabo de explicar del IRPF. Pues no hay color. Entonces, a partir de ahí, pues mañana será día 5 de mayo y es muy posible que esta noche ya sepamos quién va a gobernar en Madrid. Y eso dices, ¿cómo puede ser? Fíjate, en Cataluña la que lleva liada han pasado no sé cuántos meses y todavía no se sabe si finalmente Pere Aragonés va a poder ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña, pero en Madrid es muy posible que lo sepamos esta noche mismo ya, sí, sí, en función de que a Díaz Ayuso, bueno, pues si puede evitarse gobernar con Vox, mejor. Pero si tiene que cederle alguna consellería o consejería, como se dice allí, como han hecho en Murcia, a Vox, o si no limitarlo en apariencia a algunas direcciones generales, etcétera, etcétera, no se siente incómoda. Pablo Casado se sentirá más incómodo probablemente, pero en todo caso, si finalmente triunfan las tesis esperancistas de Díaz Ayuso y del Partido Popular más falangista y más faes en ese sentido de la palabra que encarnaba Esperanza Aguirre, no me cabe duda de que Casado se dejará arrastrar por esa tendencia y tratará de extrapolar, dudo que lo consiga, pero tratará de extrapolar ese discurso y ese modelo al resto de España de cara a, sobre todo, aprovechar la debilidad que le va a suponer a Pedro Sánchez y a la izquierda en general y a su gobierno de coalición encontrarse en esta situación que puede complicarse, y aquí acabo definitivamente, por eso decía lo de las elecciones sin fin, que puede complicarse, un panorama que puede complicarse definitivamente en un escenario en que la izquierda pierde con todas las de la ley en estas elecciones de Madrid, como muy probablemente, ojalá me equivoque, pero muy probablemente suceda, de una parte, y de otra parte que no pudiera haber gobierno en Cataluña, lo que provocaría una inestabilidad que arrastraría sin ninguna duda ante una eventual repetición de elecciones en Cataluña al gobierno de Pedro Sánchez y su estabilidad, por mucho que ahora se venga con el cuento de que es que está garantizado, porque con los millones que van a llegar a Europa, ahora los millones ya no llegan este año, ahora van a llegar el año que viene, en 2022, pero bueno, esto qué cachondeo es. Entonces, yo no tengo ni remotamente claro que
este tsunami electoral permanente en el que estamos instalados desde hace años, desde el 2015 en particular, vaya a terminar en la noche electoral de hoy, ni remotamente, sino que por el contrario, barrunto que va a continuar indefinidamente durante muchos, muchos, muchos meses. Bien, Carlos, 3 minutos para decirnos, porque si no lo hubiéramos anunciado no lo íbamos ni a hablar, pero ya que lo hemos anunciado, el negocio multinacional de la marihuana llega a España. Dinos de qué va, pero apúntate 3 minutos de verdad, ¿eh? Porque si no, no salimos. Pues me da que esta es otra de las grandes vergüenzas de este gobierno, precisamente del gobierno de Pedro Sánchez. Que caray, si no era con el gobierno de Pedro Sánchez y Podemos como se podía haber resuelto este problema, pues dígame usted con qué gobierno lo vamos a conseguir. Esto es la leche. Es decir, en España sigue prohibido el uso de la marihuana con carácter medicinal. Sí. Ya no quiero decir nada o terapéutico, ya no quiero decir nada cuando se hace con fines puramente lúdicos, ¿no? Sigue habiendo gente detenida, incluido gente que tiene que afrontar penas o peticiones de penas de cárcel de años de prisión cuando son responsables de clubs canábicos. Existe un tejido asociativo muy interesante en torno a los clubs canábicos que, por lo que veo, luego si acaso en el vidrio podemos profundizar un poco más. Sé que grabamos en Facebook y para la gente que quiera más detalles de la radio, pues que lo busquen en el Club de Oyentes de Radio Clara, porque estará ahí colgado y vamos a hablar un poco más despacio de este tema de los clubs canábicos. Pero mientras que en España la regulación sigue siendo la que es, está todo prohibido. Sin embargo, la Agencia Española de Medicamentos sí que permite, pues Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que depende del Ministerio de Sanidad, se llama AEMS. Sí que da licencias para el cultivo de marihuana con fines de investigación o de producción medicinal. Y mire usted por dónde, qué casualidad, de las 3 licencias que se han concedido, esas 3 licencias han ido a parar las 3, pero principalmente una de ellas, la más importante, al gigante estadounidense de cannabis medicinal Curaleaf Holdings. Curaleaf Holdings es y existe ahora mismo como una especie de movimiento internacional financiero y especulativo gigante, porque Europa es uno de los gran mercado de consumo de la marihuana, aparte de Estados Unidos, de la marihuana bajo ciertas premisas. La prohibición internacional de la marihuana o la consideración de la marihuana como una droga era una consecuencia de las políticas restrictivas y prohibicionistas de la DEA, que es la Organización Antidrogas de los Estados Unidos, uno de los departamentos o ministerios, por así decirlo, agencias independientes que tiene el gobierno de los Estados Unidos, y que prácticamente habían puesto su catálogo de lo que es droga y no es al resto del mundo. Bueno, eso ha cambiado. Es que eso, aquí parece que no nos queremos enterar, pero eso ha cambiado ya hace tiempo. Y ahora mismo hay una barbaridad de estados en Estados Unidos con economía floreciente que han regulado el consumo y la producción de marihuana de forma legal. De manera que mientras en unos estados todavía se sigue metiendo a negros en la cárcel por vender marihuana en las calles, en otros, particularmente, y esto es lo importante, holdings financieros como si fueran la especulación que se hace de las viviendas en España, los famosos fondos buitre, pues están creando fondos buitre que no solamente están monopolizando el mercado de producción y venta de la marihuana, que era algo asociado a la libertad individual, tanto de cultivártelo tú como de consumirlo tú. Y era en eso en donde la mayoría del tejido asociativo de los clubes canábicos estaban especialmente involucrados, aparte de los muchos que estaban en esto solamente por conseguir dinero o por hacer dinero, pero toda esa filosofía
absolutamente de legitimidad sanitaria y alimenticia y de autosuficiencia y, en definitiva, pues, bueno, pues con muchos principios anarquistas detrás de su origen y de su filosofía de vida, se ha saltado y se ha ido a hacer puñetas en el momento en el que, de forma totalmente hipócrita, con esto ya acabo, el Estado español concede licencias para producir y exportar, ojo, no consumir en España, aparentemente solo con fines medicinales, y esas licencias acaban en manos del mercado financiero especulativo norteamericano. Bien, los que quieran que sigan la continuidad de esto en el vídeo. Hasta la semana que viene, que nos pita el... Hasta la semana que viene. Salud. Salud. Bien, seguimos, sigue contando si quieres para la gente que se haya quedado a medias o quieras ampliarle la información esto en vídeo. Sí, a ver, hay un artículo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención. Ya quería haberlo mencionado la semana pasada, pero me parece que es un tema mucho más importante del que parece, o de lo que parece, porque detrás hay un debate ideológico en términos de capitalismo verde, en términos de ética anticapitalista, que va mucho más allá del mero mundo de la ley, ¿no? Y también marca tendencias o nos enseña por dónde pueden ir los tiros en los próximos años, ¿no? Respecto a un término, yo antes utilizo el término legitimidad, quería decir en realidad soberanía alimentaria, ¿no? Es Vale, decir, lo que no tener el derecho... lo Dime, que no he dime. entendido bien en la radio, o si lo he entendido, a ver si es así, es el hecho de que les dan licencias para cultivar, para producir, pero no para el Y consumo. exportar, y Y exportar. exportar, producir y exportar, pero no se legaliza el consumo en España de No, no, marihuana con no, no, usos no, 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 terapéuticos. no, no. No, Es no, es que decir, es muy fuerte porque, entonces, como ¿qué va a dicen algunos pasar? de los... Claro, como dicen, yo decía, hay un artículo de hace unas cuantas semanas en el Diario Público que se llama El gigante del cannabis en Estados Unidos Sí, entra en España con la compra de una empresa con licencia para cultivar, que bueno, pues a ver, artículos sobre el mundo de la marihuana hay un montón, ¿eh? O sí. sea, es un segmento sobre el que hay bastante información acerca de cómo está, acerca de cómo se ha desnaturalizado la idea original de los clubs canábicos, que eran clubs cerrados de consumidores, que de forma autoorganizada y asociativa gestionaban dentro de un marco de legalidad el consumo de manera pacífica y de manera responsable de marihuana, ¿no? O de los productos derivados del cannabis, ¿no? Y ha habido un cierto florecimiento durante unos años, en particular en algunas capitales como Barcelona o Valencia, también en el País Vasco, y bueno, yo no sé si debería decir si en menor medida o no en Madrid, de este tipo de organizaciones, como digo, autogestionarias, ¿no? Que en su espíritu, además, anudaban toda una cuestión que tenía mucho que ver con el rearme ideológico. Es decir, es verdad que había consumidores que únicamente iban a consumir, se iban y ya está, pero ha habido mucho esfuerzo por parte de muchos clubes canábicos de anudar la responsabilidad en el uso de la marihuana y en su cultivo con cuestiones que están muy relacionadas con las libertades individuales, con la defensa de las libertades individuales, ¿no? Y por tanto, en muchos de ellos se organizaban actividades paralelas, pues de tipo musical o de tipo de mesas redondas y conferencias de debate, no solamente en torno a la marihuana, sino en torno sobre todo al prohibicionismo, ¿no? Al prohibicionismo imperante como consecuencia de esa férrea política estadounidense de la DEA, pero también extendida luego, como hemos visto, a cosas como la ley Mordaza, ¿no? Por eso no me extraña que haya gente que haya puesto el grito en el cielo en el mundo canábico, diciendo cosas como nos parece una vergüenza que se compren empresas con licencias cuando el presidente del gobierno dice que no hay evidencia científica sobre el uso del cannabis medicinal, cuando se obtienen millones de exportar ese cannabis a otros países donde sus ciudadanos pueden ir tranquilamente por la calle, mientras que aquí estamos sometidos por ello a las multas de la ley Mordaza, ¿no? Por poner un ejemplo.
de una, pero es que no es lo peor. Lo peor es que parece que la pasividad del gobierno de supuesta izquierda, de coalición, que antes he dicho, si este gobierno no lo arregla, ya me dirás tú que lo puede arreglar, es que esta compañía Curalev, que he mencionado antes, estadounidense, que se está haciendo, tiene ya 23 licencias para cultivar en Europa, básicamente está generando o va a generar una especie de, pues cómo lo diré, de casi que de monopolio, o si no de monopolio, de oligopolio, primero cultivando, ellos mismos lo declaran, el cannabis en Portugal, luego procesando la materia prima en ese país y en España, y luego comercializando los productos finales desde el Reino Unido. Es decir, es que este es el planteamiento en una óptica estrictamente capitalista y deslocalizada de algo a lo que se le ha negado a los ciudadanos la pan y la sal permanentemente por parte de todos los estados respondiendo con tribunales y con policías. Es una vergüenza a un escándalo, o sea, a un nivel de escándalo y de hipocresía absolutamente, vamos, a mí me parece impresentable. Sí, Es sí. decir, el estigma de la vergüenza que los tribunales, empezando por el Tribunal Supremo Español, pretende mantener contra los consumidores de cannabis, a los que, por ejemplo, en una de las sentencias en las que condenaba de una manera bastante más contundente a los fundadores de uno de los clubes canábicos, quiero recordar que era un club canábico de Bilbao, me parece que la sentencia era como de 2013 o 2015, que no es hace tanto, se venía a decir algo así como que sí, que vale, que de acuerdo, que el consumo no está penalizado, pero que siempre y cuando se haga en reservado, es decir, que nadie se entere, que esté totalmente controlado, es decir, que es que claro, eso es nocivo para la sociedad, a ver, puede ser nocivo o no, podemos discutirlo, ¿no? Donde sí, donde no. Es decir, claro, si me pongo a fumar en la cama de un enfermo terminal de neumonía, pues igual a lo mejor se muere, o al contrario, mira, como dicen que la marihuana es buena para la respiración, para los pulmones, pues igual se cura, qué sé yo. Pero bueno, es por poner un ejemplo extremo, ¿no? O delante de unos niños pequeños, o sabiendo sus efectos, pues yo qué sé, hombre, no parece muy aconsejable que el conductor de un metro pues vaya emporrado hasta arriba, No, ¿no? no. Parece que no muy razonable. Pero, a ver, pero saliendo de esos extremos, ¿verdad? Es decir, extender un estigma que los hechos y la historia están demostrando que es falso y que resulta que se está legalizando paulatinamente porque los efectos de tenerlo regulado legalmente son mucho más beneficiosos desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, que tenerlo prohibido y perseguido con cárceles, porras y amplias condenas y multas, ¿no? Como tenemos aquí con la ley Mordaza y con el Código Penal, bueno, pues resulta que esto nos sirve para mantener amordazados y atados a los curritos que van a fabricar la marihuana o empacar la marihuana para que luego se comercialice desde Estados Unidos o desde Reino Unido, de manera que esa libertad individual que ha existido aquí siempre y en Valencia lo conocemos bien, porque la marihuana se lleva cultivando en los campos de la Albufera y en los campos en general del Mediterráneo desde el principio de los tiempos, o sea, porque no es de ahora, no es ni siquiera de los años 70 cuando se puso de moda aquí, en la época del Canet, del Festival de Canet y todas estas cosas. No, es que esto, vamos a ver, la marihuana se ha cultivado en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, El cáñamo. el cáñamo se ha cultivado, Sí, el cáñamo se ha cultivado siempre. El cáñamo se ha cultivado siempre. Y ha sido un cultivo más. ¿Quién ha convertido en un negocio estratosférico la marihuana tanto legal como ilegal? Y entonces se salen esas plantaciones que la Guardia Civil de pronto en los telediarios anuncia bombo y platillo de plantación de 400 hectáreas que tenían además, fíjate qué malos son, que habían estafado tomando, haciendo conexiones de luz a la terminal general, pero menos mal que gracias a los buenos ciudadanos que avisaron a la Guardia Civil de que ahí olía raro, pues bueno, pues se han decomisado otros 900.000 plantas, ¿no? Pero a ver, ese mismo lenguaje hipócrita y falsario que tiene a media población afroamericana juvenil en la cárcel. El mismo argumentario. Y claro, lo peligroso de esto, ¿qué es? Y por eso yo lo quería anudar con la soberanía alimentaria.
Pues que en el momento en el que los gobiernos siguen reprimiendo a la población local, siguen utilizándola solo como mano de obra barata. Es un poco lo que cualquier turista que haya ido a según qué sitios ha visto en el resto del mundo, de aquellos lugares donde él como turista extranjero puede acceder y la población local no puede acceder. Pues de la misma manera, y además centralizando, ocupando las principales explotaciones agrícolas que permiten realizar ese tipo de cultivo, esto lo que va a provocar indudablemente es concentrar toda la producción mundial en unas muy pocas manos que luego te tendrás que comer con patatas, porque como además estará homologado por organismos reguladores en materia de medicamento, resultará que cuando un médico te pueda, cuando finalmente en España levanten la mano, se coloquen al nivel que se tienen que colocar de la actualidad de los tiempos y permitan el consumo de marihuana con fines terapéuticos o medicinales, solo se podrán recetar las patentes de Pepe, de Enrique y de Juan, que son los tres únicos dueños de patentes que están aprobados por los organismos reguladores del medicamento. Y el copo, el control de un mercado de alcance mundial que tiene su principal nicho potencial de clientes en Europa, es precisamente en donde estamos y por lo que es tan importante en relación a las libertades individuales y a la soberanía alimentaria denunciar, porque es uno de los enormes mercados en expansión a los que vamos a asistir en los próximos años, como ya se lleva viendo en más de 19 estados que tienen legalizada el uso de la marihuana, ya no solamente a fines terapéuticos, sino también incluso a fines lúdicos en algunos de ellos en Estados Unidos en los últimos 10 años. Esta es una de las muchas batallas, si se quiere, claro, no es la única, pero tiene clara relación con lo que nos espera en esta década de los falsos capitalismos verdes, igual que cuando antes estábamos comentando o hablando sobre la excusa peregrina que la IREF ponía para recomendar eliminar la deducción por la tributación conjunta en el IRPF, de tratar de incentivar el empleo femenino y disminuir la brecha salarial. Ja, ja, ja. Pues si esa es la manera que tenéis de reducir la brecha salarial, que los reyes yanquis de la marihuana nos pillen confesados. Ellos que son los primeros que demonizaron el uso de la marihuana y que la prohibieron, haciendo con ello que se tuviera que prohibir en todo el mundo, ¿no? Y eso es un poco lo que quería contar. Vale, pues contado queda. Yo creo que ahora ya, tú que no estás en ese sector, pues sí, no sé, pero vamos, que quiero decirte que quiero que haya quedado claro, ¿no? Sí, ahora. Porque es por más importante lo que parece. Vale. Eso es lo que se está ventilando ahí. Muy bien, Carlos. Pues señor, seguiremos hablando de elecciones, ya te digo yo, macho, lo que te rondaré morena. Vamos a vivir en elecciones permanentes en los próximos meses, ya lo verás ya. Sí, yo creo que sí. Si no en campaña electoral, pero sí en campaña preelectoral permanente. Hombre, yo creo que en Cataluña no llegarán al extremo de convocar otras, porque no se lo perdonaría a nadie, ¿no? Pero pensarán la cuerda hasta el último momento. Yo creo Vamos a ver, que Puigdemont estirará de su parte todo lo que pueda. hombre, no, tiene que ratificar. Ya han avisado de que diga lo que diga Puigdemont. Yo creo que hay en Junts Cataluña y en Junts sí, ya me pierdo en Junts Cataluña, creo, ¿no? Evidentemente hay estrategias distintas, ¿no? Entonces, no todo el mundo piensa de la misma forma sobre esto, ¿eh? Me refiero sobre el servicio a los intereses personales de Puigdemont. Y otros, pues bueno, sí, claro, lo respetarán, evidentemente, sus intereses personales, si no, no estaría en ese partido, pero vaya, no pueden ser los únicos, lo único que sirva para decidir. Pero es precisamente por eso que, para hacer de contrapeso a los vetos que pueda seguir exigiendo Puigdemont, se ha declarado públicamente por parte de ese partido que se va a consultar a sus bases el eventual acuerdo de investidura de Pere Aragonés. Lo que vaya a salir ahí
no se sabe. Pero no está nada claro, o sea, no va a ser una decisión de un dedo que dice sí o dice no. Esto puede ser bueno en cuanto a que limite las opciones de veto, por ejemplo, de Puigdemont, pero también deja abierto una incógnita absoluta y me quiero recordar que las consultas a las bases en Cataluña suelen dar resultados a veces bien curiosos como aquellos de las CUP, ¿no? Un empate. Claro, ¿no? Entonces, y una repetición muy extraña al cabo de 48 horas, donde cierta gente de mucho peso a favor de una tendencia de pronto estaba en Bilbao, ¿no? Se ha quitado en medio, ¿no? Y sale, entonces sí sale claramente lo otro, solo en 48 horas, es decir, cosas raritas, más raritas han visto y yo no pondría toda la mano en el fuego ni remotamente a que verdaderamente eso va a suceder y que Pere Aragonés va a ser investido antes del 26 de mayo, que es el plazo inexorable que tiene. Si no es investido, y se sabrá antes del 26 de mayo, ¿eh? O sea, no queda tanto, o sea, no llegan a 15 días. Por eso estaba diciendo que es muy seguido, porque como no consiga salir investido y haya repetición electoral, que se ande y haya ganado, o sea, pueda gobernar Ayuso en Madrid, que se ande tentando bien las verbas Pedro Sánchez, pues si no las tiene que se las deje, porque se avecinan tsunamis mucho más grandes que lo que pasa en Madrid en el día de hoy. Así que cuidadín, porque claro, todos sabemos que tú puedes tener los presupuestos aprobados que te dé la gana y esperar que el dinero te dé el dinero que te tenga que dar Europa cuando sea que te lo dé, pero igual para cuando te lo dé es demasiado tarde, porque resulta que has tenido que aprobar no sé cuántas leyes que eran importantes y no has conseguido aprobar ninguna. Por ejemplo, la del Poder Judicial, la renovación del Poder Judicial, que es uno de los grandes escollos que tiene ahora mismo la legislatura de Pedro Sánchez. Así que eso de dar por hecho que como tengo los presupuestos aprobados ya está, llegamos hasta 2023, ni de coña, está claro que eso sea así. Nunca lo fue, nunca estuvo claro que fuera así, que fueran a votar la legislatura y ni mucho menos tiene pinta, sobre todo si hay una debacle de la izquierda en Madrid y no hubiera formación de gobierno por parte de Pere Aragonés, no fuera investido en Cataluña y hubiera que ir a una repetición de elecciones, que los apoyos que el gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha tenido en el Congreso de los Diputados de Madrid se vayan a mantener mucho más tiempo. Así que, por eso digo, chico, esto es el día de la marmota, elecciones sin fin. Muy bien, Carlos, Vale, pues, un abrazo. servidas y servidos quedáis. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Chao.